Muy buenos días una vez más, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito a Colosenses capítulo 2, el verso 16 al verso 23 y luego los primeros versos del capítulo 3. Les recuerdo que estamos allí estudiando esta carta que Dios en su misericordia le concedió a la iglesia por boca del apóstol Pablo. Colosenses capítulo 2, del verso 16 al verso 23. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da a Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Verso 1 al 4 del capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Gloria al Señor. Les recuerdo, mis amados hermanos, que el apóstol está dirigiendo esta carta a una iglesia amenazada por diferentes instrumentos del diablo. Estaba allí, como he dicho antes, la herejía del gnosticismo, atacando la humanidad de Cristo. Igualmente estaban los judíos con la idea de tratar de imponer a los hermanos ya convertidos la observación de la ley y mayormente de la observación de la ley ceremonial del pueblo de Israel, que tenía que ver con temas como la circuncisión, a la cual debía someterse, según ellos, los creyentes si querían ser salvos, y también temas como la observación de los días de reposo, las fiestas solemnes que Dios había establecido al pueblo de Israel. La iglesia de Colosas estaba siendo amenazada con esas herejías y esas tradiciones que de alguna manera estaban minando la fe que solo en Cristo debe tener un creyente. Y el apóstol, conociendo, anticipándose a lo que es el peligro de añadir a la persona de Cristo y a lo que Él logra en su persona, añadir cualquier otro ingrediente, el peligro es que inmediatamente el creyente comienza a depender de cosas terrenales y no solo de Cristo para su salvación. Y el apóstol dice, yo sostengo lucha por ustedes. Estoy luchando para que esas herejías no gobiernen su vida, para que la persona de Jesucristo sea vista como el único y suficiente medio para salvarlos.
que ustedes no tengan que abrazar ninguna otra forma de libertad que no sea la que Cristo les ha dado. Entonces, ahora el apóstol, después de decirle, ustedes han sido ya en su unión con Cristo, han sido libertados de todo lo que les tenía el enemigo como yugo, todo lo que era imposición en sus vidas, todo lo que la ley, los decretos del Antiguo Testamento, esa acta de decretos que era contraria, todo eso ha sido abolido. Y en el mensaje anterior, nosotros decíamos que tal fue la libertad que nuestro Señor Jesucristo logró para sus hijos, para los redimidos. Tal fue la libertad y el alcance y la magnitud que la suerte de los hijos de Dios, la suerte de los redimidos va unida a la persona de Cristo. Su trayectoria, la de los creyentes, es una trayectoria trazada por la persona de Cristo. Donde va Cristo van ellos. Y comienza el autor a los Colosenses, el apóstol Pablo, el autor humano, porque el autor es el Espíritu Santo. Comienza a decirle, ustedes fueron circuncidados en la cruz, crucificados con el Señor, de modo que ustedes en la cruz, sus pecados fueron juzgados. Sus pecados fueron totalmente condenados allí en el cuerpo de carne de la persona del Hijo. Y luego de ser circuncidados allí, ustedes fueron sepultados con Él. Es decir, ustedes fueron a la tumba y sus pecados quedaron enterrados. De forma tal que cuando Cristo desciende a la tumba, ustedes descienden con Él, con sus pecados, con sus maldades, y allí quedan. Y cuando Cristo resucita, ustedes igualmente son resucitados como nuevas criaturas. Y aquí es que viene este inicio del texto que acabamos de leer. Por tanto, es decir, si el Señor ya anuló todos los decretos, todas las cosas que la ley tenía como demanda para el hombre, si el Señor lo cargó en la cruz y lo enterró en la tumba y se levantó libre de todas esas cosas de las cuales el Padre cargó sobre él, ahora, ¿cómo ustedes racionalmente pueden pensar que ustedes están sometidos a observar el sábado, a observar las fiestas del Antiguo Testamento? ¿Cómo ustedes pueden pensar que deben ser juzgados por los que viven ahora bajo la circuncisión? No permitan que ser juzgados por estas personas, porque la obra de Cristo fue libertadora de manera plena. Si Él los libertó de sus pecados más abominables, ¿cómo también no los iba a libertar del yugo de observar las leyes ceremoniales? Las leyes ceremoniales tenían como propósito justificar de manera temporal a aquel que cometía una falta a la ley de Dios. Pero eran reglamentos, normas, mandatos temporales, justificaban de manera no permanente, sino hasta que el verdadero Redentor viniera. Por tanto, lo que el apóstol le dice es: no se dejen llevar de los
que les quieren imponer que observen el sábado, los días de fiesta, las lunas nuevas, todo ese ceremonial que se guardaba allí. Porque si lo hacen, ustedes dejarán que se les prive del mayor premio que han recibido. Nótese cómo el apóstol dice, si observan esas cosas, están menospreciando el premio que Dios les ha dado. Y el premio es la libertad en Cristo. La persona de Cristo es el premio. Que si tú le añades a esa persona o a la obra que esa persona ha realizado, le añades cualquier otro accionar humano que implique de alguna manera una intención de santificarte, de purificarte por medio de esas cosas, inmediatamente le restas valor a la persona de Cristo. Y el premio que se nos ha dado es afectado. Y esto era lo que pasaba allí en la iglesia de Colosas. Alguien podría decir, pero ¿y qué importancia tenía para la salvación el hecho de que un hermano observara el sábado o quisiera continuar observando el sábado o celebrar, por ejemplo, la Pascua? Después de todo, habían sido fiestas instituidas por Dios. ¿Qué de malo tendría observar esas fiestas? Y el apóstol, si no hubiese sido malo, si no hubiese sido peligroso, el apóstol no lo aborda con la contundencia que lo hace aquí. El apóstol lo aborda diciendo, parecen sutilezas sin importancia. Pudiera alguien pensar, pero no. Son artimañas, son cosas que le roban a ustedes el premio que han recibido en la persona de Jesucristo. Y hermanos, Satanás tiene maneras muy sutiles de intentar rebajar la persona del Señor y su poder. Tiene métodos muy sutiles de persuadir al creyente que haciendo ciertas cosas, además de adorar al Señor, haciendo esas cosas no daña su vida cristiana. Pero esta carta, y no solo esta, porque si usted lee el libro de los Hebreos, un libro que nosotros predicamos varios años acá, si usted lee allí, todo este libro de Hebreos está exaltando a la persona de Cristo y diciéndole a los lectores, miren, cuidado con observar los sacrificios, cuidado con adorar ángeles, cuidado con intentar creer que el reposo se encuentra en guardar esas cosas. El reposo verdadero es la persona de Jesús. Son peligrosas esas cosas que añaden de alguna manera valor a las obras humanas para salvación. Son peligrosas. Esta mañana yo quiero mencionar tres peligros que pueden devenir, hay muchos más, de la observación de las fiestas, los días de reposo, cualquier otra observación de la ley. Y yo le estoy hablando para los colosenses, pero vamos a traer eso a la aplicación nuestra, porque ciertamente esto no parecen temas que puedan afectar a la iglesia de hoy, pero Satanás sí los ha cambiado, sí ha introducido algunos que forman parte del ritual que a veces se observa en la iglesia. Tres peligros. El primero es
que se crearía la sensación de seguridad del creyente cuando observa esas, digamos, esas reglamentaciones. Si aceptamos, o si el apóstol hubiese aceptado que se podía adorar a ángeles, aunque en una magnitud mucho menor, o un culto a los ángeles, que no fuera adoración, pero sí reconocer su poderío y su santidad. Y si el apóstol hubiese aceptado como pasable el hecho de que los que quisieran guardar el sábado lo hicieran, y que la iglesia estuviera dividida en cuanto a esta situación. Mira, aquí hay hermanos que guardan el sábado, otros no lo están guardando. Unos reconocen que los ángeles merecen algún tipo de honra o reconocimiento. Otros entienden que no. Si el apóstol hubiese caído en permitir eso, entonces el peligro hubiese sido, o uno de ellos, que esos creyentes que observaban esas cosas hubiesen comenzado a vincular su seguridad de salvación porque observaban eso. Ah, no, es que yo observo la ley, yo soy más espiritual que aquel que no la observa porque yo soy circuncidado, yo me circuncidé. Déjame asegurar, Cristo salva, sí, pero déjame asegurar y circuncidarme, porque que esto me va a dar a mí, por si acaso me lo exigen, me va a dar a mí cierta mayor seguridad. Estoy bien con el Señor, pero déjame asegurarme un poquito más circuncidándome. O déjame asegurar un poquito más celebrando la fiesta de la Pascua. Ven, cuando tú intentas agregar algo a la obra de Cristo y confiar en que es suficiente, entonces tú comienzas a depender de esas otras cosas para asegurarte que tú estás mejor que los otros. Yo he visto, por ejemplo, cuánto se ufanan los que guardan el sábado, los adventistas, de que ellos sí son los verdaderos creyentes que observan la palabra de Dios y guardan sus mandamientos. Y ellos dicen, son tan rigurosos con ese sábado. ¿Cuánta confianza tienen ellos en el sábado? Fíjese, pueden hacer cualquier otra cosa, pero ese sábado es sagrado. ¿Y por qué confían tanto en el sábado? Y si no lo hacen, hay problema. El que no lo haga de esos creyentes, van a tener cargo de conciencia, se van a sentir muy mal delante de Dios cuando quebrantan el sábado. Porque su confianza ha sido ahora puesta, además de Cristo, en la observación de un mandamiento que Cristo abolió. Hermanos, cuando nosotros intentamos introducir cualquier otra cosa a la obra de redención lograda por el Señor, entonces se inicia una etapa de que comenzamos a confiar en esa obra humana más que en la obra del Señor Jesucristo. Satanás va a poner más énfasis en que nosotros observemos las reglas humanas más que la confianza que debemos tener en el Señor. Un segundo peligro que nosotros miramos igualmente es que nuestro Señor no sería visto sería visto más bien como parte de los medios de salvación y no como el único medio. No como el único medio. Si comenzamos a
a ver que Él nos libró, o si comenzamos a ver, mejor dicho, que es posible servir a Dios de manera bíblica y sin embargo mantener una relación paralela con adorar a entidades como ángeles o reconocerle algún mérito más que lo que la Biblia les reconoce. Si comenzamos a agregar a nuestro devocional, a nuestra adoración, cosas que la Biblia no nos demanda, y confiar en esas cosas como vías de santificación, vías que nos acercan a Dios más que a la persona de Cristo, el Señor no será visto como suficiente en nuestras vidas. Tendremos que siempre agregar algo para sentirnos en paz. Por ejemplo, hay muchas personas que se retiran a los montes y creen que si no se retiran a los montes a orar o a meditar, no han agradado a Dios. Hay personas que por eso ustedes lo ven que hacen caminatas. Ejemplo, el catolicismo tiene como parte de su ritual que deben hacer ¿cuántos? Bueno, deben hacer rezos, Ave María, de este tipo de peroratas que usted como humano usted dice, pero ¿y qué es lo que pretenden con estas repeticiones constantes de esos rezos, como le llaman? ¿Qué es lo que buscan? Lo que buscan es precisamente con esas cosas tratar de agradar a Dios, buscar una vinculación con Dios para ellos o para cualquier familiar, más allá de la confianza que se debe tener en esa intercesión que Cristo tiene por nosotros de manera constante. Se comienza a confiar más en las obras humanas. Por eso hacen peregrinaciones, esas peregrinaciones que usted ve, y confían tanto en esas peregrinaciones que pueden faltar a un encuentro con el Señor para orar de manera personal, pero no a esas peregrinaciones. Son maneras muy sutiles de quitarle a la persona de Jesucristo todo el mérito para que tú confíes en Él en todo tiempo. Que tú te postres a Él, sea en tu casa, en el trabajo, y saber que Él te va a oír, independientemente del lugar donde estés. Porque no son las obras humanas lo que te han libertado, no son tus méritos, no son tus acciones, es la obra de Cristo, que fue el precursor de todo, nos abrió el camino. Por tanto, cuando confiamos en nuestras obras, como los colosenses estaban amenazados de hacer, le quitaremos la mirada a la persona que verdaderamente tiene el poder. El Señor Jesucristo nos hizo descansar de todas esas cosas que eran imposición de la ley y de las tradiciones de los hombres. Cuando en Mateo capítulo 11, verso 28, Él dijo: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Y este descanso no era físico, este descanso era de lo espiritual, del dominio del pecado y de aquellas cosas que nosotros teníamos que hacer para que nuestras conciencias estuvieran limpias. Él nos libertó y nos hizo descansar. Es su obra la que importa. Y un tercer peligro que podemos anticipar es que cuando nosotros agregamos, una vez más, agregamos cosas a nuestra adoración, le quitamos poder al Evangelio.
diluimos el poder que tiene el Evangelio. Recuerden que el Evangelio es un misterio que solamente la persona de Cristo puede revelar. El impío no puede ver el poder del Evangelio cuando tú le presentas un Evangelio donde la persona de Cristo no es el centro. Si tú le presentas que además de Cristo hay muchas otras cosas que hay que hacer para ser salvo, entonces el Evangelio no tendrá el efecto en el corazón del ser humano. Porque no es por nuestra decoración que podamos hacer del mensaje. No es por la palabra que podamos utilizar para convencer a la persona de su estado pecaminoso. No valen los discursos poderosos. Ahí no opera la elocuencia del orador. No se trata de palabras huecas o vanas. Por más convincente que parezcan, no se trata de eso. Si el Espíritu que es dado por la fe no está en el mensaje que se predica, los impíos no podrán ver la majestad de la gloria de Cristo y el poder del Evangelio que transforma su vida. Hoy en día, la mayor parte de los mensajes están decorados de forma tal que los oradores, los predicadores, tenemos cierto temor a predicar la palabra llana como ella misma está allí en las Escrituras. Queremos buscar cómo caiga más suave a la mente o a la circunstancia de la persona. Y no puede ser así nunca. No le agreguemos nada. Mire, hay un texto que yo quiero compartir con ustedes, porque el apóstol que escribe a Colosas, el apóstol Pablo, en un momento de su vida, entendió que, y fíjese que ese hombre era muy sabio. El apóstol Pablo era un hombre muy culto, ciudadano romano, formado en cuanto a la ley, de los más conocedor de las filosofías de aquel entonces. Y en algún momento, digo que pensó que usó mucho de sus argumentaciones humanas en una de las predicaciones en Atenas. Y Pablo dijo: espérate, yo no voy a continuar. No es que estoy parafraseando a Pablo. Usted no va a encontrar esto que estoy diciendo de manera explícita, sino que se desprende del texto que voy a leer adelante. Se desprende el hecho de que Pablo en algún momento pensó que cuando predicaba en Atenas usó mucho la argumentación, la lógica para confrontar a los filósofos de aquel tiempo. Y Pablo ahora, cuando escribe a los Corintios en el capítulo 2, dice allí que él planificó en su corazón y en su mente, hizo una propuesta, hizo un compromiso con él mismo de no hacer otra cosa que lo que él va a decir, que no iba a predicar otra cosa y no se iba a centrar su mensaje más que en la persona de Cristo. Oigan lo que él dice, del verso 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra
ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo dijo, hay suficiente poder en la persona de Cristo y en el mensaje de la cruz como para yo usar de mi sabiduría, de mi inteligencia para exponer el mensaje. Yo debo predicar que Él vino y murió en la cruz del Calvario y lo hizo de manera plena porque allí dijo consumado es. Él borró mis rebeliones en la cruz, me perdonó mis pecados y perdona a todo aquel que cree en Él. Él fue crucificado por nuestra iniquidad. A ti que no conoces del Señor, solamente hay salvación en aquel que murió en la cruz. Pablo dice, ese es el mensaje que yo tengo que llevar. Y ese es el mensaje que presenta al hombre como necesitado del que murió en la cruz. El hombre tiene que ver su necesidad. Eres tú el que está necesitado de aquello que Él hizo en la cruz. Presento a Cristo y a este crucificado. Ese es el evangelio, porque en la cruz hay esperanza por lo que Él hizo. De modo que cuando nosotros presentamos al Señor, así como dice el apóstol, crucificado, aunque pueda ser esto locura, el hombre, el impío, verá la gloria de Dios. En el verso 18 del capítulo 1, Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es decir, Cristo es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Él es poder de Dios. Como el tiempo ha avanzado, mis amados, yo quiero dejar esta parte en la mitad solamente. Ver que en Cristo está todo el cumplimiento de lo que era el antiguo pacto. Y que lo que existía allí eran sombras, tipos de la realidad que es la persona de Jesús. Que las fiestas, aunque instituidas por Dios, tuvieron su cumplimiento en su persona. Así como nosotros hoy celebramos la Santa Cena. La Santa Cena fue una institución del Señor. Esta Santa Cena, cuando venga el Señor y Él se manifieste allí, ¿verdad? Y nosotros seamos manifestados con Él, como dijo el pasaje, ya no tendrá razón de ser celebrada. Porque se hace ahora en memoria de Cristo, pero cuando estemos juntos con Él no habrá celebración de Santa Cena. Así tampoco hay celebración de las primicias, de Pentecostés, de la Pascua. ¿Por qué? Porque todas esas fiestas apuntaban a que Cristo iba a venir. Y una vez que Él vino, todas esas cosas dejaron de tener importancia porque se cumplieron en su cuerpo, en su persona. Y vamos a hablar el domingo que viene de cómo cada una de esas fiestas tenía un propósito e identificaba a la persona de Jesucristo. Cómo en Él se cumplen todas esas fiestas, porque tenían propósito, ciertamente. Pero en Él fueron todas cumplidas. Y eso le da al creyente una seguridad de que no tiene que buscar nada, no tiene que hacer más nada que confiar plenamente en lo que Él hizo. Y decir gracias, oh Padre, por darnos un Salvador tan perfecto como tu Hijo. Y adorar al Padre por lo que Él nos ha dado. Dice la Biblia, no se dejen privar, no se dejen robar de este premio. Es un premio que el Padre nos ha dado. ¿Por qué agregar más a una ofrenda tan perfecta? ¿Por qué, si Dios
no te lo ha pedido y tú no puedes agregarle más nada. No hay nada en ti que pueda sumarle a la obra de Cristo. Al contrario, toda obra humana que intente agregarse allí es una simple basura innecesaria. Tú estás unido a Cristo. Y el Padre lo que quiere es que tú honres a su Hijo, que tú le sirvas, que tú le adores, que tú le confíes tu vida, que tú le cantes, que tú le hagas tu Señor. El Padre no te exige peregrinar. El Padre no te exige que tú golpees tu cuerpo. El Padre no te exige que tú hagas cosas para acercarte a Él. Solo confiar en la obra de Jesucristo para tu redención. Y adórale. Adórale por todo lo que Él ha hecho por ti. Nos vemos el próximo martes cuando estaremos estudiando una vez más la carta del apóstol Pedro. Vamos a seguir hablando de aquel real sacerdocio, de la nación santa que somos nosotros para Dios. Dios le bendiga.